Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia en Israel. Vivirán de los sacrificios que se ofrecen al Eterno. Esa es su herencia. No tendrán herencia entre sus hermanos. El Eterno es su herencia, como Él les ha dicho. El derecho que los sacerdotes tienen de tomar del pueblo es este: los que ofrezcan buey o cordero darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Les darán las primicias de su trigo, de su vino, de su aceite y las primeras lanas de sus ovejas. Porque de todas las tribus el Eterno tu Dios los ha elegido para ejercer su ministerio para siempre, en el nombre del Eterno. Si un levita residente en cualquier ciudad de Israel sale y va voluntariamente al lugar elegido por el Señor, ejercerá su ministerio en nombre del Eterno su Dios, como lo hacen todos sus hermanos levitas que están ante el Eterno. Porción como la porción de los otros comerá, además de lo que obtenga de sus propios bienes. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Eterno tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Eterno tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, a hechiceros y astrólogos, oyen, pero a ti te lo prohíbe el Eterno tu Dios. Un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oirás. Esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijisteis: no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Y el Eterno me dijo: está bien lo que han dicho, le suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Y si preguntas: ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Eterno no se cumple, es palabra que el Eterno no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta: no tengas temor de él. Este capítulo, apreciado amigo oyente, habla sobre la porción o la parte que le tocaba a los levitas, y también presenta serias amonestaciones en contra de la astrología y el espiritismo. Y en los versos 1 al 8 encontramos las funciones y las porciones que les correspondían a los sacerdotes y levitas. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir comienza diciendo que los sacerdotes y los levitas tenían muy parecida función a la de nuestros ministros hoy día. Sus deberes incluían enseñar acerca de Dios al pueblo, ser un ejemplo de una vida santa, cuidar el santuario y sus obreros y distribuir las ofrendas. Y ya que los sacerdotes no podían ser dueños de una propiedad, ni aspirar siquiera a mantener negocios fuera de su función sacerdotal, Dios hizo un arreglo especial para que la gente no se aprovechara de ellos. El comentario bíblico adventista menciona que el Señor era la heredad de toda la tribu de Leví. De la heredad repartida a las otras tribus, cada familia debía hacer provisión para sus necesidades temporales. Leví no tenía tal heredad, por lo tanto el Señor mismo los sustentaría. El comentario bíblico Mundo Hispano también señala que los sacerdotes que servían en el santuario recibían su sostén de las ofrendas quemadas que el pueblo presentaba a Jehová. Diversos sacrificios eran presentados como ofrenda quemadas: el holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz y el sacrificio por la culpa.
Los sacerdotes recibían una parte de todas estas ofrendas quemadas, con la excepción del holocausto, porque era totalmente quemado. Además de la porción de las ofrendas quemadas que los sacerdotes recibían como pago, también tenían derecho a la primicia del grano, del vino y del aceite, como dice el verso 4. También tenían el derecho de recibir las primicias de la lana y de las ovejas. A partir del verso 9 hasta el verso 22, pues encontramos las ordenanzas en contra del espiritismo y la astrología. Y el comentario bíblico Mundo Hispano menciona que una de las responsabilidades más importantes de los sacerdotes en la sociedad israelita era declarar la voluntad de Dios a la comunidad. Y la relación entre el pueblo y Dios dependía en gran parte de la habilidad del sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo y asegurar la decisión divina por medio del Urim y Tumim. Pero en su deseo de conocer la voluntad de Dios, el pueblo muchas veces usaba las prácticas ocultas, los adivinos, los espiritistas, los magos y los exorcistas. Y en la presentación del trabajo de los sacerdotes en el templo, la ley deuteronómica discute también las prácticas abominables de conocer la voluntad divina y predecir el futuro, como para enfatizar que los sacerdotes son los mediadores legítimos de la voluntad de Dios. Y allí se mencionan los magos, que eran personas que procuraban conocer la voluntad de los dioses por medio de la práctica del ocultismo. Y una traducción más correcta del hebreo sería aquellos que adivinan. Por eso en el libro del profeta Miqueas, la adivinación es una actividad de los falsos profetas. Estaban también los exorcistas, quienes eran personas que usaban ciertos ritos mágicos o conjuros para expulsar un espíritu maligno de una persona. Los adivinos eran personas que adivinaban por medio de objetos como la copa, según lo que dice Génesis 44:5, también por medio de flechas, terafines o ídolos domésticos, por medio del hígado de los animales, como lo dice Ezequiel 21:21, y también por medio de imágenes y por medio de palos, como lo dice Oseas 4:12. También el hechicero era la persona que usaba sus artes mágicas para hacer señales, para producir el mal o para influir en la vida de una persona. El encantador era aquel que usaba formas mágicas y maldiciones poderosas para controlar a otra persona bajo su encanto. También estaba el que preguntaba a los espíritus, es decir, el espiritista, y los dos nombres probablemente se refieren al mismo individuo, es decir, la persona que invocaba y consultaba a los espíritus de los muertos para descubrir el futuro, y hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. También están los que consultaban a los muertos, que practicaban la nigromancia o que consultaban al espíritu de una persona muerta para adivinar el futuro. Y todas estas prácticas abominables fueron observadas por Manasés, rey de Judá. Pero el deuteronomista condena todas estas prácticas de adivinar el futuro como abominables a Jehová. Y el pueblo de Dios no podía usar estas prácticas asociadas con la idolatría y con la adoración a los muertos para descubrir la voluntad de Jehová, porque era precisamente por estas abominaciones de los cananeos que Jehová los arrojaba de la tierra. Y los seguidores de Jehová tenían que ser diferentes a las naciones de la tierra. Cada israelita tenía que ser íntegro para con Jehová su Dios, como dice el versículo 13. Y esta palabra íntegro viene del hebreo tamim, que significa uno que ordena su vida según las palabras de Jehová. Y el propósito de Jehová para Israel no incluía las prácticas inmundas de los cananeos. Israel tenía que ser diferente de los cananeos. Su conducta moral tenía que ser irreprensible. Y la práctica del ocultismo era un rechazamiento de la soberanía divina sobre su pueblo y reflejaba su fracaso de confiar en Jehová como Señor de su presente y de su futuro. Y en vez de consultar a los espiritistas y hechiceros, el pueblo era exhortado a consultar un profeta de Jehová. Y estas mismas amonestaciones, apreciado amigo oyente, están vigentes para nuestra sociedad actual. Atenderlas será nuestra responsabilidad. Pidamos a Dios que nos ayude a confiar y a consultar solo en Jehová, quien tiene todo lo mejor para nosotros sus hijos. Alejémonos del mal y sigamos sus pisadas. Aprendamos a buscar y a confiar solamente en Dios. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en esta hora. Como todos los días te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Virgen
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.